marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Y para poder comenzar, hoy a la mañana temprano quise más o menos buscar en los contextos de los periódicos, de las redes sociales, mínimamente, y tratar de hacer un resumen cómo es el contexto de nuestra sociedad argentina. Y les leo algunos que ustedes después los pueden ir buscando en los diferentes medios de comunicación. Una dice: las empresas públicas suman pérdidas de dólares 5.300 millones. Otra que me llamó la atención: la calle donde la droga le ganó a la prostitución. Lean que toda esta semana trabajaron sobre ese tema en el barrio de San Telmo. Hoy en Argentina es una sociedad mucho más desigual, polarizada, precaria, entre las brechas sociales. Uno que me encantó: no hablemos de educación, qué fácil que es todo. Ese es el comentario de un alumno de 6º año de una escuela técnica. Y otra que me encantó: este año no vamos a hacer tomas de colegios. Otro que me mató: qué burros que son. Búsquenlo, porque son temas interesantes. Como cristianos tenemos que estar también informados. Y otro dice: candidatos, presagios y climas políticos con peleas, acuerdos internos a una semana de las PASO. Otra, por si quiere ir a veranear, vaya preparándose: las carpas del verano se ofrecen a 750.000 pesos. ¡Qué bárbaro! Ese es mínimamente el contexto, sin seguir leyendo algo más de nuestra Argentina. Pero les quiero compartir que hace muchos años en la Biblia también tuvieron contextos de esta naturaleza el pueblo de Israel. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Eran creyentes, personas que fueron llamados por el Señor, pero ¿saben qué? Marcaron una diferencia en cada época que estuvieron. Y el primero es Enoc. Y aquellos que tienen su Biblia, o si no lo pueden ver a través de la pantalla, se encuentra en Génesis 5, del 22 al 24. Y dice: después de engendrar a Matusalem, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió, que fueron 365 años, que longevo, Enoc anduvo siempre con... Bueno, vamos de nuevo, despiértese, ya son las 11:30. Vamos, Enoc anduvo siempre con... Muy bien. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era el hijo de Jared, que viene de la genealogía de Adán, porque era el hijo de Set, y vivía una vida totalmente consagrada a Dios. Durante los 365 días que él vivió, durante todos esos años, él, ¿qué hizo? Caminó, y acá en esta versión que tengo yo, dice: anduvo siempre con Dios. Si nosotros tomamos los 365 días que vivió Enoc como un simbolismo de nuestro calendario, los 365 días del año nosotros tenemos que caminar con Dios toda nuestra vida. Amén. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y no es casualidad que la Biblia también lo describa a Noé como un hombre que era justo, un hombre que imitó a su
bisabuelo. ¿Qué imitó? Imitó su comportamiento. Y lo encontramos en Génesis 6:9, que dice que Noé era un varón justo, era perfecto en su generación, en sus generaciones, porque él anduvo y caminó con Dios. ¿Qué vuelve a decir? Que con Dios caminó Noé. Él imitó, ¿qué cosa? El comportamiento, y atiendan, de su bisabuelo. Porque Dios dice que cada generación, si vos orás, si vos clamás, si lo crees, el Señor tiene grandes cosas para cada una de las generaciones que nosotros representamos. Y esa es una promesa que Dios nos hace en el Salmo 112:2. Dice, su descendencia, y ahí me encanta la versión de la NBI que dice, sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. Y quiero, no me lo saques todavía a este del Salmo, les leo otra versión. Su descendencia fue un legado de compromiso y consagración al Señor. Y no es de extrañar que si nosotros oramos, clamamos, nuestra descendencia de los justos será, ¿qué cosa? Bendecida. Y dice, sus hijos dominarán el país. En esa época ellos decían, no país, sino dominarán su tierra. En otras versiones. Tremenda palabra del Señor. Y vamos a ver en Hebreos 11:5 qué es lo que pasó con Enoc. Dice, por la fe de Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Miren qué tremendo. El Señor Dios en su poder lo tomó sin experimentar muerte, porque Él recibió de parte de Él ese testimonio de haber agradado a Dios. Y se encuentra Enoc dentro de las galerías de todos aquellos hombres de Dios que tenían fe. Enoc es un gran ejemplo de piedad, es un ejemplo de testimonio, porque él siempre caminaba con Dios. Sirvieron todos estos legados para producir una generación que fuera justa y comprometida con Dios. Pasaron muchos años, pero todo lo que él hizo, su testimonio de comportamiento, hizo una generación justa y comprometida, lo cual evitó la aniquilación total de nuestra especie humana, que sobrevivió por medio de Noé y de sus hijos. Tremendo es lo que hizo Dios a través de Enoc. Y eso lo encontramos en Génesis 7:1, que dice, después el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Amén. Este es un texto bellísimo, sagrado. Si a usted le gusta estudiar la palabra, comience a ver todo lo que fue pasando y cómo fue el plan divino de Dios a partir del libro de Génesis. Acá acabamos de leer y vemos a un hombre que fue el Noé, quien fue, a ver si se acuerdan, qué parentesco tenía con Enoc. Bien, el bisabuelo. O sea, fíjense cuántas generaciones pasaron.
pero vamos a ver que este hombre marcó la diferencia en medio de esa generación que Noé vivía. Y el secreto de Noé estuvo en 3 virtudes que señala la palabra de Dios. La primera era un varón justo, es decir, que él practicaba la justicia. La segunda hablaba que era un varón perfecto, Noé, porque amaba la rectitud y aborrecía el pecado. Y caminaba con Dios, que era, es decir, que tenía comunión diaria con Dios. Es todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tener esa comunión con mi Padre Celestial. Y si cumplimos estos requisitos y caminamos con Dios, también cada uno de nosotros podremos marcar diferencia en nuestra generación. Año 2023. Hemos sido llamados para ser diferentes en medio de nuestra generación, en medio de este tiempo, a pesar de cada circunstancia, a pesar de cada situación que vivimos, porque no estamos alejados, vivimos en una sociedad, estamos en un lugar, estamos en la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, en el partido Malvinas Argentinas, dentro de allí estamos en una localidad, Sordó, Polvorines, Villa de Mayo, Don Torcuato, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso de hacer la diferencia en esta generación. Amén. El segundo hombre que me encanta también, que volví a recordar, bellísimo, precioso, que marcó la diferencia en su generación, porque fue un hombre honrado y nada podía acusarlo de nada. Y me reía cuando decía que Samuel era un hombre honrado. Necesitamos hombres honrados, hombres que nos representen honrados. O sea, cuánto compromiso como hijos de Dios tenemos que tener, estudiar, prepararnos para poder tener otros lugares mejores en nuestra sociedad, para poder marcar la diferencia. Y Samuel, se los voy a presentar en 1 Samuel 12, 18. Algo que me encantó, me estremeció. Y dice, Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia y todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. ¿Por qué tenía temor? Porque Samuel revela la autoridad espiritual de este profeta, porque él tenía una autoridad especial, porque tenía una relación íntima con Dios y su pueblo lo reconocía, tenía ese temor porque era el temor hacia Dios. Samuel, les cuento que fue el único juez de Israel que ejerció simultáneamente otras funciones. Además de ser juez, él era profeta, él era sacerdote y también fue un líder político en esa nación. Samuel fue el adecuado en ese momento para poder estar guiando al pueblo de Israel en ese momento político de la nación. Era un momento de transición, pero Dios sabía que tenía que esperar que él creciera, él aceptara el llamado que después les voy a contar, porque no fue tan fácil Samuel escuchar la voz de Dios. Y él en ese momento fue el adecuado para hacer un proceso de transición. Y fue uno de los hombres más competentes de la Biblia y además Dios rescata que él tenía una autoridad moral
y espiritual. Y vamos a ver cómo ejerció su función sacerdotal. En 1 Samuel 7:10 vamos a leer lo que pasó. Dice, mientras Samuel ofrecía en esa función que él tenía como sacerdote, el sacrificio, el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero aquel día el Señor lanzó, ¿qué cosa? Grandes truenos contra ese pueblo, los filisteos, y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Tremendo. Función sacerdotal. Hizo algo tremendo. ¿Qué es lo que él hizo? Estaba ofreciendo un holocausto, un sacrificio. Ejercía una función de profeta. 1 Samuel 3:10. Y desde Dan el Señor se le acercó y le llamó de nuevo a Samuel. Samuel le dijo, 1 Samuel 3:8, fíjate. Este es cuando lo llama. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Por ahí me equivoqué. No, lo leo de acá. Dice, desde Dan, donde él ejerció su función de profeta, desde Dan hasta Bersea, que era el pueblo de Israel, Samuel daba las indicaciones de acuerdo a lo que Dios les decía. Si ustedes se fijan en el mapa, eran unos cuantos lugares desde Dan hasta Berseba. Era una franja donde él ejercía la función de profeta. Y la función de judicial como juez en 1 Samuel 7:15, 15 y 16. Mientras Samuel siguió gobernando Israel toda su vida y todos los años recorría, acá está, las ciudades de Betel, Gilgal, Mizpa, Dan, Berseba, y atendía los asuntos del país en esas regiones. Fíjense las funciones: sacerdotal, la función de profeta, la función judicial. Era un hombre honrado, que eso nos falta, que tenemos que orar más, clamar más para tener más hombres honrados en los diferentes ámbitos de nuestro país, hasta el punto que desafiaba al pueblo diciendo lo siguiente, en 1 Samuel 12, 3 y 4. Y dice, aquí me tienen, ¿lo tenés? O lo leo, 1 Samuel 12, 3 y 4, dice, aquí me tienen, pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? Yo mientras leía decía, bueno, ahí ustedes pongan cuál sería el término. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda, porque él nunca robó a nadie, ni el pueblo le responde. Que vamos a orar para que nosotros como pueblo podamos también decir esto. No nos has defraudado, respondieron, tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Tremenda palabra. Samuel vivió una época en la nación de Israel que estaba organizándose como un estado soberano. Era un tiempo de transición y tuvo que elaborar una constitución del reino de Israel en esa época. Fíjense lo que llegó a ser Samuel en una época de transición, porque pasaban de un proceso de teocracia a un proceso de monarquía. Y él tuvo que encargarse de elaborar la constitución del reino. Y fue el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Él fue la respuesta de Dios a una nación
que, como dije, atravesaba un proceso de transición. El periodo de los jueces llegaba a su fin e Israel necesitaba en ese tiempo un hombre que pudiera realizar esa transición política en Israel. Y saben que cuando Samuel fue llamado, se recuerden que él fue llamado, que no escuchaba la voz. Y Jesús volvió a insistir, no le dio la espalda, porque Dios sabía que él era el hombre adecuado para ese momento, en esa etapa del pueblo de Israel, en esa generación. Y algo que me llegó a mi corazón, el llamado de Samuel nos hace comprender que Dios, a pesar de todas las situaciones que podamos vivir como país, en este caso Argentina, cada situación, Él siempre va a tener su lámpara encendida. Amén. Esa es la diferencia que como hijos de Dios tenemos que marcar. Nosotros somos esa lámpara encendida y vos tenés que marcar la diferencia en esta generación. Te tenés que tomar cada situación, tenés que tomar esa lámpara a pesar de todo. Pero si vos vas caminando con nuestro Padre Celestial, si te lo tomás, Él va a ayudarte a marcar la diferencia en esta generación. Amén. Y mi último personaje, Daniel. Me acordaba de mi hermano Daniel. Marcó la diferencia en medio de una generación totalmente inmoral, corrompida totalmente, de Babilonia. Impresionante, lea lo que era Babilonia. Había de todo, no se escapaba nada. Niños, jóvenes, adultos. Era una generación totalmente corrompida, llena de pecado, que no se entendía, que eran, nosotros estamos en una generación y pensaba, ¿no? Daniel también estaba en esa generación y los tentaban por todos lados, porque también era bonito Daniel. Y fue tentado de toda índole. No había nada en donde él no fue tentado. Y es para pensar, porque cada uno de nosotros somos tentados en diferente manera, todos los días. Pero acá se vuelve a comprobar que si vos andás con el Señor, tenés una intimidad con el Padre, no hay nada, absolutamente nada, que Él no tenga bajo su control. Vos sos el que tenés que marcar, ¿qué cosa? Vamos de nuevo, ¿qué cosa? La diferencia. Amén. Era una generación inmoral, corrompida. Pero Él se propuso firmemente en su corazón servir solamente a su Padre Celestial, a su Dios. No le importó. Y vamos a ver lo que dice Daniel 1:8. En lo íntimo, Daniel se propuso el primer ejemplo, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a ¿qué cosa? A contaminarse. Y esto me lo tomé para mí, me lo tomé en todos mis roles. En los roles míos de educadoras, le pedí al Señor psicóloga social, pero en esta etapa de mi vida estoy como pastora, con esa autoridad que el Señor me está trabajando. Estaba
pensando, orando, mirando como esposa, como madre, como abuela, como amiga. Usted vaya viendo todos los roles que usted tiene, en donde usted está. Cuando hablo con mis vecinos, con mis familiares, aquellos que tienen a Jesús, aquellos que no tienen a Jesús. ¿Cómo trabajar todo esto? ¿Y a qué quiero llegar? ¿Qué dice? Que no lo obligara a ¿qué cosa? A contaminarse. Entonces cada uno de ustedes lo puede hacer. No hay nada acá que no podamos hacer. O sea, nos está diciendo nuestro Padre Celestial a no contaminarnos con nada. Si yo voy a dar un ejemplo sencillo, un compañero de trabajo en la escuela, en la facultad, me invita a salir y hay determinados, ahora tenemos una diversidad de lugares para ir. Y si yo sé si tengo una debilidad con algo, con alguna que mis ojos se van de más, en un escote, en un pantalón ajustado, en la bebida, en la adicción, el moverme, porque acá hay muchos pachangueros. ¿Saben qué? Acá aprendí que en Sordoa hay un montón de cumbias, estoy estudiando la cultura del lugar. Y hay movimiento. Pero todo lo que es en exceso y lo que Dios no quiere es malo. Si a mí me gusta mucho, y en lugar de yo acercar a esa persona al Señor y decirle, vos sabés que a pesar de esto en la iglesia tenemos cosas hermosas, tengo una célula que vas a recibir una palabra, tengo el grupo de preadolescentes que juegan, se divierten, hay charlas, el grupo de los jóvenes, hay convención, otras salidas. Si usted todavía no está fuerte en eso, la pastora le va a decir, mi amado, no vaya tanto porque Satanás me lo va a tomar. Si usted es muy flojito en el alcohol, tampoco vaya, mi amado, porque el diablo me lo atrapa. La lengua, cuántas cosas. O sea que ahí dice que está en qué cosa no contaminarme. Sí, y en mi corazón, en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, arrodillarme, pedirle todos los días. Mañana, día lunes, un día especial esta semana, hay que levantarse temprano, a veces nos acostamos muy tarde y nos olvidamos de otras cosas en el día, pero bueno, mañana tenemos el día del trabajo con gozo, con alegría y pensando en que yo voy a hacer la diferencia en ese lugar donde Dios me da. ¿Por qué? Porque hoy usted se va con un aprendizaje. Puedo no contaminarme. ¿Y él de qué no se contaminó? De la inmunidad espiritual. En este texto aprendemos que Daniel no quiso contaminarse con los manjares del rey. Logró permanecer inmune al pecado que lo rodeaba por todos lados. En esa época estaba el pecado por todos lados en la corrompida corte de Babilonia y de ahí bajaba a todos los niveles. Usted salía de ese lugar, lea, estudie la palabra y había pecado tremendo. El texto relata que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ni con el vino, ni con la comida. Pero esa decisión partió del propio corazón de Daniel. Nadie le exigió, nadie le dijo, nadie lo guió. Era la relación íntima con Dios. Y él es el que pudo lograr no contaminarse. Nosotros también podemos tomar firme esta decisión de no contaminarnos con el pecado. Además de ser una persona noble, Daniel era muy inteligente
y era muy inteligente y tenía una belleza tremendamente moral. Y Daniel, saben que era muy amado, y vamos a buscarlo en Daniel 10, 19. Dice, al tiempo me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Y en mi versión, no lo saques, dice, Daniel me dijo, mi amado Daniel. Era amado, era estimado cuando él hablaba con su Señor. Perdone. Ahora sí. Él era amado y le decía cuando él tenía esa relación íntima con el Padre, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Y en otras versiones dice, mi amado Daniel, cobra ánimo, no tengas miedos. Mientras él me hablaba, yo me fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Eso únicamente pueden experimentar aquellos que tengamos una relación íntima con Dios. Uno puede experimentar eso, que en la soledad, en el lugar de la oración, el Padre te habla. A mí me habla. Hay yo momentos que tengo que me pasan situaciones, o digo, Señor, tiramos la toalla. ¿Qué tengo que hacer, mi Padre? Él te habla, uno recobra el ánimo, y a cada uno de ustedes Él lo conoce con un nombre especial. A mí también, cuando yo le hablo, Él tiene algo especial hacia mi persona. Él me reanima y me dice, sigamos. Y cada uno lo tiene que experimentar. Cuando más lo experimentemos es cuando más el Espíritu Santo trabaja en cada uno de los lugares que usted se encuentre. Amén. Recuerde, Daniel era amado. Y vamos a leer qué es lo que nos dice Romanos 12:2. Y dice, no se amolden cada uno en esa época. Hablaba en cada una de las generaciones. Recuerden que yo hablé de Enoc, Noé, Samuel, Daniel. Y estamos ahora en el libro de Romanos. Pasaron muchísimos años y nosotros estamos en esta generación 2023. Y la palabra es un libro que no cambia, que está intacto. Pasaron tantos años, pero es la sabiduría más grande que tenemos, la Biblia. Miren lo que dice Romanos. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Si tenemos nosotros el firme propósito en nuestro corazón de ser fieles al Señor, incluso en medio de una sociedad corrompida, lograremos inmunizarnos espiritualmente. ¿Qué es inmunizarnos? Pregunto, cuando un bebé nace, en el primer año de vida tiene un montón de vacunas. ¿Por qué le ponemos tantas vacunas? ¿Qué dicen los médicos? Resguardar de las enfermedades. Me quedé admirada.
aprendí el nuevo calendario de vacunas. Es impresionante las que agregaron. O sea, cómo una vacuna nos inmuniza. Y acá dice que si nosotros logramos, ojalá pudiéramos tener, pensaba, una vacuna para todos los cristianos y para todo el mundo, con el Espíritu Santo, sacamos el pecado, todo, estaríamos todos inmunizados como espiritualmente. Contra el pecado y marcaremos ¿qué cosa? La diferencia en este mundo. Tremenda palabra. Y mi oración va a ser que Gea Sordo comience a inmunizarse aún más espiritualmente para marcar la diferencia. Amén. Y no puedo dejar de tomar lo que amo tremendamente de Daniel. Vamos a leer Daniel 6 del 1 al 5 y el número y el versículo 10. Este es algo que a mí mi abuela, mi madre, fue lo que me insertaron desde los 3 años y no lo entendía hasta que Dios trabajó en mi vida muchos años de hacer lo que Él quería, porque uno cuando es más joven a veces quiere hacer otras cosas, nos llevamos el mundo por delante y creemos que eso es lo correcto. Pero qué bello que es cuando uno entiende de joven que tenemos un control remoto, que es el control que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y su palabra dice, Darío tomó, lo voy a leer de esta versión, dice, para el control eficaz de su reino, Darío, que estaba a cargo en ese momento de Babilonia, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los, en esta versión me encanta porque dice que uno de los gobernadores era Daniel y había celos entre ellos, porque él se distinguió, Daniel, por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Miren hasta dónde llegó Daniel. Entonces los administradores, yo venía orando y decía, estos son los administradores de Sordo, que oramos, los 3 que Dios nos mandó. Y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusarlo a Daniel. Anda al anterior. Gracias. De Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Pero sin embargo no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Tremendo. Por eso concluyeron, miren lo que dijeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de ¿quién? De su Dios. Y esto me llamó a poder trabajarlo porque es un mensaje más de esta palabra. Pero sí le digo, cualquier situación que vos en esta semana pases, enfermedad, tristeza, tomá de esto. Y les voy a compartir. Yo mientras estudiaba siempre quería tener 10, 9, porque bueno, fui criada en que tenía que tener las mejores notas. Y compartí con una de mis chicas en esta semana. Traté no quiero mirar, porque me decían que tenía que tener 9 y 10, y a veces no siempre se puede tener 9 y 10. Hay que tener errores. Después fui aprendiendo de esos errores. Y
tenía un examen, era mi última materia para recibirme de profesora para la enseñanza primaria. Y tenía una profesora que no sé por qué me buscaba hasta el punto y la coma de lengua. Y yo le decía a mi papá, espérame que yo hoy vengo y vamos a celebrar, mi mamá, toda la familia, mi tía Tota, que me iban a buscar a la noche. Bueno, la cuestión que todos aprobaron, la única que no aprobé, ¿quién era? Yo. ¿Eso qué significaba? Recursar la materia. Lloré, me enojé, no iba a estudiar más. Mi padre habían hecho el agasajo, me reenojé, no iba a ir más a la iglesia, me enojé con Dios, no me querés. Bueno, todo lo que uno le pasa. Usted en ese examen no, fíjese, a lo mejor la plata no le alcanza, se peleó con el marido, no pone cualquier situación, tómela. Pasaron, no quería saber nada. Y mi abuela, con su amor, con su paciencia, me dijo, lea esto. No quería leer, le dije a mi abuela que no todo lo que uno con enojo dice y después se arrepiente. Viene mi mamá, lo mismo, nunca, no se habían hablado, me dio esta palabra y 2 versículos más. Vino mi papá, más fuerte, lee lo que dice esta palabra. Bueno, la leí para darle el gusto, porque muchas veces hacemos eso y no lo entendemos. Recursé todo el año. Me banqué, hice una suplencia. Cuando apruebo, antes de aprobar la materia, vuelvo a leer esto. Y digo, yo soy una hija de Dios. Y si tuve que recursar es porque vos querés paciencia y querés que le muestre a la profesora que soy hija de Dios y que tengo algo distinto. Hice eso y ¿saben qué? Me felicitó la profesora. Me dijo que se había equivocado al enviarme a recursar porque yo era una hija de Dios. Y doy gracias a Dios porque recursé, porque le di a esa profesora mi palabra, porque era distinta, era diferente y no lo sabía. Entonces yo te animo a que seas diferente, aunque tengas problemas, aunque tengas que hacerlo de nuevo, porque Dios está contigo. Y aquel que no lo entiende, lo va a entender. Y esta es la palabra de Moisés. Perdón, estoy con Moisés hoy, de Daniel. Daniel ahí, ¿qué querían hacer? Acusarlo. ¿Acusarlo por qué? Porque era excelente. Excelente. Pero él, ¿qué tenía? Que yo no lo entendía. Era el respaldo de mi Padre Celestial. El respaldo de tu Dios. ¿Y qué dice el 10? Ahí sigue. Y cuando Daniel 6:10 supo que el edicto que había sido firmado entró en su casa porque lo habían acusado por una ley que no podían abrir, no podían orar. Y ahí viene el secreto de la oración. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado o el decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. ¿Qué hizo? Se arrodilló y se puso ¿a qué cosa? A orar y a alabar ¿a quién? A Dios. Pues tenía por costumbre orar. ¿Cuánto oraba? Oh, Dios mío, qué cosa haríamos, amados hermanos, amigos, si oráramos todos juntos. Una oración es un conjunto de palabras que es dirigida a nuestro Padre Celestial. Pero vos, cuando tenés intimidad con tu Señor y comprendés esta palabra que está en tu corazón, todas aquellas cosas que vos no la podés hacer para marcar la diferencia en esta generación, tenés que impregnarte, además de inmunizarte, con la oración.
es la comunicación que yo tengo con mi Padre Celestial, es dialogar con Dios, hablar con Él, suplicarle, pedirle, agradecerle, adorarle, tener una comunión. Me pasa esto, me tuve un problema con mi trabajo, tuve un problema con esta situación, no sé cómo controlarla, estoy cansada, desanimada, no tengo ganas de levantarme, me peleé con mi esposo, no me siento bien, no me entienden, no me comprenden, no sé, horas pasaría diciendo, me peleé con el novio, uno va para un lado, el otro va para el otro, me cambié de mi casa, tengo esto, tengo que ordenar, lavar, planchar, hacer las compras, todo lo que hacen los varones, ir al trabajo, llegar a casa, y a algunos por ahí no les gusta llegar a casa porque tienen que escuchar todo lo que la esposa le dice. Y ¿saben qué, chicas? Les aconsejo, denle un mate o lo que les guste y después díganle en todo, porque a veces si viene enojado, le digo por experiencia, o que las 2 vías o que está cortado Villa de Mayo, uno le encargó algo, vienen medios molestos. Y yo ya aprendí, si cuento todo, no recibo, no me escuchan. No sé, vieron que se ponen, el varón es así, no escucha. O sea, uno no escucha, uno le dice, ajá, sí, no, bien. No sé si a usted le pasa. ¿Cómo te fue? Bien, no sé, por ahí pasa. O le contamos todo lo de los chicos, todo lo que pasó de los nenes, no le cuente tenemos que ser sabias. Pero bueno, todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Todas esas cosas, pídasela a Dios, paciencia, amor, tranquilidad, y con los hijos también. Cada etapa de la vida, acá me lo anoté porque eso es fundamental. Cada etapa de la vida es diferente. Y ¿saben qué? Nuestros hijos son prestados. Aprenda eso. Yo sé que tengo muchas que los agarramos. Yo soy madraza y me costó y tuve que aprender, sigo aprendiendo porque soy madraza con muchos. Pero ¿saben qué? Los hijos son prestados y se olvidan de la mamá y del papá. Cuando son chicos, mándeles besos, cuando son grandes también. Mamita de Dios, encuentran al amado de su vida y se olvidaron de la madre, del Padre, de Dios, del Espíritu Santo. Así que aprenda, cuide al que tiene al lado. Yo amo a mi esposo, ahora lo cuido más, cuídelo. Y está bien que sea así. Pero también les pido que se acuerden un poco. ¿Se olvidaron si usted iba al colegio a comprarle el boligoma, la lapicera, cuando yo les ponía me acuerdo cuando iban más tempranito, que siempre los cargo a los 2, ahora tengo 4 y le digo, espero que hagan así con mis nietos. Les ponía, me acuerdo, la camisetita, que no había tantas camisetas térmicas, calentito en el calefactor, desayuno en la cama, mimado. Juan me decía, no hagas así, Erci, son los 2 que tenemos, mimémoslo. Los mimé demasiado. Doy gracias a Dios que los mimé, pero a veces, ¿saben qué? Se olvidan. Así que aprovechen. Es un préstamo los hijos, no son nuestros. Entonces ahí también pídale al Señor sabiduría para saber cómo usted tiene que educar. Y cuando son más de uno, todos son iguales. No hay ninguno que sea desigual. Eso hay que aprenderlo. Todos, si son 3, si son 4, si son 5, pobres papás. Pero buenos papás, hijos de Dios, todos son iguales. Y cuesta. Así que también oren por los padres, porque no es fácil, porque vienen cuando son más de 3. Si vos le compraste algo a él, también me tenés que comprar a mí. Si yo hice esto, tenés que hacer. O sea, que también es una enseñanza. Todo eso es oración. Es oración a nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que marcar la diferencia.
agradecer. La oración es la llave de la victoria. Por medio de la oración, atienda esto, el cielo se abre, las barreras desaparecen, las murallas de Jericó se desmoronaron, el sol y la luna se detienen. Usted cuando entienda esto, cuando el poder del Espíritu Santo entienda, yo lo leo y a mí me pasa cosas acá, porque es cierto, porque lo he palpado. El sol y la luna se detienen, el aceite y la harina se multiplican, y es real. Cuando uno no tiene, no sé de dónde, el Padre Celestial multiplica. Y esta es una casa que ama, que es dadivosa, que da, porque hemos bendecido a tantas familias y se acercan familias que no conocen a Jesús. Pero es mi Dios que dice que el aceite y la harina se multiplican. El dinero aparece en la boca de un pescado. El poder del fuego, como pasó con Daniel, es anulado. La boca de los leones se cierran en el pozo. Y lo imposible, mi amado, aquello que vos pensás que es imposible, se vuelve posible. Los milagros ocurren, hay milagros que ocurren. Vos tenés que creerlo, tomar al Espíritu Santo, porque por más difícil que parezca cualquier situación, si vos lo ponés en las manos de Dios, Él te va a responder. Los sueños se hacen realidad y los deseos se cumplen y las peticiones son atendidas. Créelo, yo oro por mi familia, somos pocos, amo entrañablemente, pero veo la bendición de Dios en cada uno de ellos, porque tuvimos una abuela que dejó el legado en mi madre, en mis días de la oración. Yo tomé ese legado y veo cómo el Señor bendice generación en generación a pesar de las dificultades. Tómalo, orá, clama, porque tenemos que marcar la diferencia. Amén. Como cristianos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenés que inmunizarte a través del Espíritu Santo, a través de lo que Daniel hizo, a través de la oración, inmunizarte del pecado, no contaminarte, porque nosotros como hijos de Dios vamos a marcar las diferencias.